Pues estamos en la gran tertulia de la economía y hoy hay un invitado en la actualidad. Bueno, la verdad es que viene protagonizando la actualidad en los últimos meses y semanas y años de manera muy asidua y muy habitual. Se llama Elon Musk y este es un extracto de la entrevista ofrecida a The Economist. Here we are in 2026. AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years. In 5 years? Roughly 5 years is my En guess. 5 años la IA podría superar a la inteligencia humana. So there really won't be anything that AI can't do better than humans, apart from being human, perhaps. At a more prosaic level. A nivel cotidiano, ¿cómo What será will la life vida, be ¿no? like? Pensando en 2036, le pregunta Fanny Minton. The most likely outcome is an age of amazing abundance. El resultado más where probable es una era de la abundancia, donde cualquiera podrá anyone tener can todo lo have que se le anything ocurra. they can think of. Esto que puede sonar descabellado, This pero is- bueno, this is, estamos this en may el sound 26. preposterous, but- Veamos dónde estamos en Well, here we are in 2036. 2026. Let's see where we stand in 2036. Now, of course, there are things that could Por supuesto, podrían derail this, ocurrir like cosas que a podrían massive descarrilar esto, una guerra global termonuclear war or something like that. o algo así. But Pero assuming that asumiendo there's que no not haya una World tercera War guerra III, mundial, nos dirigimos a una era de la I think- abundancia increíble. I think we're headed for an age of amazing abundance. So this is, I guess, a message of optimism. Es un placer saludar en la gran tertulia de la economía Pedro Fernández Hernández, profesor del IEB. Pedro, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Y muy bienvenido bien. Muchas gracias. y gracias por la incorporación a la gran tertulia de la economía. Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Laura? Bien, todo Sí, muy bien, sí. todo muy bien. José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros. ¿Cómo va usted, José Ignacio? Muy buenos días. Pues hombre, yo no puedo quejarme, así lo voy a decir, ni nuestro sector tampoco, con lo cual... ¿Cómo bien está la vamos. banca? A ver, a más clientes, más resultados. No olvidemos que este es un país donde están llegando muchos inmigrantes y todos pasan por el sector financiero. Aparte de, tenemos dos puntales fundamentales del sector financiero que son puntales a nivel mundial en el sector financiero, con lo cual, bueno, pues se tiene que recorrer. Ayer presentaba Bankinter con Gloria Ortiz, estuve en la presentación de resultados y nos mostraba un gráfico que me parecía brutal, porque venía a explicar cómo, ya que estaba Elon Musk y la tecnología, ¿no?, que lo va copando todo, cómo... gracias a los avances tecnológicos de la banca, el otro día usted y yo comentábamos la jugada del Santander, ¿no? Y comentábamos los despliegues en el Santander, el ERE. Que no tiene que ver con la inteligencia artificial según sus responsables, Bueno. que luego han tratado de desligar la situación. Pero es impresionante lo que hace Bankinter, porque nos pone un gráfico y nos dice, número de oficinas, crecimiento desde 2020, 0%. Recursos de clientes en global, gestionados, captados, todo, más 55%. La plantilla ha aumentado, de memoria les digo que en torno a un 9%, pero evidentemente esto tiene que ver con la tecnología. No necesito más oficinas y, sin embargo, gestiono más dinero, sea recursos fuera de balance, o sea, ¿no? Al final. Sí, a ver, la economía está creciendo y eso se manifiesta en el negocio. Y sobre todo hay algo fundamental, no hace falta pasar por una oficina para operar con una entidad financiera. Eso es importantísimo. Hoy la tecnología nos permite desde cualquier lugar entrar en nuestro banco, operar y realizar cualquier tipo de operación, incluido una financiación que antes, recordar, hace 20 años, sin pasar por una oficina tú no conseguías un crédito. Claro, Ni a empresas, ni a particulares. Hoy en día no hace falta, ¿no? Y además, bueno, pues yo creo que además estamos en algo muy importante, yo creo para todo el sector financiero, que estamos en mínimos históricos de morosidad. Eso es algo muy importante para el sector financiero. Sí. Y el crecimiento de la actividad financiera no para. ¿Tiene riesgos? Sí. Pues mira, ahora mismo, ¿cuál es el riesgo que vemos más importante? Por ejemplo, hay un endeudamiento muy importante de la sociedad en la parte de consumo. Sabéis que esta es la parte que siempre sufren cuando tenemos cualquier cambio en nuestra economía, ¿no? ¿Qué riesgos tiene más el sector financiero español? Bueno, pues que hay una parte muy importante del sector financiero que depende solamente de la economía nacional. Cuando no tienes esa diversificación que tienen los dos grandes, pues también sufres cuando llegan los cambios del ciclo económico, que llegan, parece que se nos olvida, no, pero es verdad. Y tenemos ahí a y Elon los Musk hemos diciendo, vivido. viene la era de la abundancia. Bueno, quiero que se incorporen a esta charla, que si no es una conversación solo a dos, José Ignacio, Gonzalo y Pedro, eso lo digo con todo el cariño del mundo. Aquí ustedes, dialoguen entre ustedes. Gonzalo, Pedro, a ver, al respecto, Sí. ¿qué quieren decir? No, bueno, de lo que Musk decía o la Elon banca? Musk, o sea, me extraña
una cosa, y es que dice que la inteligencia artificial va a superar a la humana el año que viene o dentro de 5 años. Bueno, es que ya la ha superado, porque las cosas que hace la inteligencia artificial a mí me deja absolutamente asombrado. Le pides una cosa y en 4 segundos te ha explicado todo lo que hay sobre eso en todo el mundo, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que lo que hace la inteligencia artificial ahora mismo no lo puede hacer el ser humano. Y me da la impresión de que hoy por hoy tampoco la inteligencia artificial puede hacer cosas que sí hace el ser humano. Básicamente, tener emociones, tener motivaciones, tener anhelos, tener deseos, tener tentaciones. Y yo no sé si eso se le introduce a la inteligencia artificial, lo que pueda pasar aquí. Pero hoy por hoy no está en el horizonte eso, ¿no? Ahora que desde luego la inteligencia artificial nos ha superado en capacidades, pues esto es evidente, y hace cosas que, bueno, que evidentemente ningún ser humano es capaz de hacer, no ya en 5 segundos, sino en toda su vida. Y lo de la era de la abundancia que dice Elon Musk, porque yo pensé que ya vivíamos ahora en la era de la abundancia, ¿no? Que estamos llenos de estímulos para... Pero eso de la era de la abundancia, sí, de la abundancia de deuda, o sea, es que lo podemos traer a donde ustedes quieran. Sí, pero la abundancia de máximos históricos en bolsa, la abundancia de deuda, la abundancia de todo, ¿no? La abundancia es para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo se llamaba este publicitario que decía, cuando se produce una inundación lo primero que escasea es el agua potable, ¿no? Entonces, Agustín Medina era quien decía esto. El caso está en que ahora mismo hay una inundación de habilidades, de capacidades, de información, de documentos, de datos, y claro, lo que tampoco puedes es saber si todo aquello que entra en ese proceso es bueno o es malo o es regular. Por ejemplo, yo a veces cito que dentro de lo que consulto yo todos los días a la inteligencia artificial, el otro día consulté cuáles son las cifras de la guerra de Gaza. Sí. Y entonces la inteligencia artificial me dio exactamente las cifras que da Hamás. ¿Por qué? Pues porque acude a unas fuentes primarias que son medios de comunicación, que es lo que estás diciendo, y te dice, han muerto 387.000 niños, 527.000 adultos, no sé qué, y te da exactamente lo que te da Hamás, sin cuestionarse si es cierto o no. ¿Por qué? Porque la fuente primaria es lo que le ofrece, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que este es uno de los problemas. Dices, puede haber superabundancia de información. Lo que no sabemos es cuánta es buena y cuánta está averiada o es falsa, ¿no? Y esto, bueno, pues habrá que hacérselo mirar en los próximos años, claro. A ver, Pedro. Cuando escuchamos a Elon Musk, yo creo que hay que analizar bien las palabras y ver qué parte puede ser razonable y qué parte son meros eslóganes. Es decir, como se decía antes, la IA ya supera en muchos aspectos a la inteligencia humana, ¿no? Lo que está planteando Elon Musk de que va a venir una época dorada de la humanidad, bueno, yo lo pondría siempre en duda, porque entre otras cosas los que se dedican a la economía saben que economía es igual a escasez, no es a abundancia. Es decir, los recursos son siempre limitados y la IA no va a cambiar esto. En cuanto al impacto de la IA, la tecnología en el sector bancario, comentabais antes, y su impacto particularmente en el trabajo, yo utilizaría 2 palabras. Una es la de ajuste y otra es la de reubicación. Efectivamente, bueno, pues habrá puestos que se van a suprimir, eso es una evidencia, pero luego también habrá muchos trabajadores que tendrán simplemente que reubicarse, tendrán que adaptarse y la banca no va a prescindir de ellos, ni la banca ni ningún sector, entiendo yo. Lo que pasa que es verdad que nos va a obligar a todos los trabajadores a un cambio de paradigma, a un cambio de mentalidad para abordar y afrontar esta nueva época, bueno, pues utilizando estos mecanismos. Yo creo que eso no hay más remedio. Es muy interesante lo que usted plantea, porque fíjese, hoy tenemos una advertencia, un profit warning, una advertencia de menores resultados de la mayor automovilística europea, que es Volkswagen, y que está en proceso de 100.000 ajustes de plantilla. No es banca. Y estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo. Pero también Amazon también lo anunció hace unos meses. Sí, y fíjese, todas las tecnológicas, pues ahí va yo. Google ayer publicaba resultados, o antes de ayer, viéndonos las cuentas por dentro, Google tiene 11.000 trabajadores más que hace un año. Las propias tecnológicas despiden, pero no es que a lo mejor despidan en neto,
sino que reubican a Reubican trabajadores. y contratan a personas, otros perfiles distintos que no tenían antes o que tenían escasez de esos perfiles. O sea, decir que es que por un lado despiden a aquellos que ya no les va a hacer la labor que hacían antes y por otro lado sí que contratan a aquellos que necesitan. Es que es lógico, o sea, es un cambio... Sí, pero Pedro, fíjate tú que, o sea, la tesis es la siguiente: la economía, la tecnología crea empleo, crea mucho empleo. ¿Por qué? Porque las sociedades más tecnológicas del mundo son las que tienen más nivel de actividad y menos tasa de paro. Si la tecnología destruyera empleo, pues entonces en Japón o en Estados Unidos habría un 20% de parados y en Ruanda, Burundi habría... Pero por eso empleo. yo hablaba de ajuste y no es así. reubicación al mismo tiempo. Toda la Ajuste y historia reubicación. ha sucedido lo mismo, en contra de la percepción intuitiva, que es que si tú traes un tractor que hace el trabajo de 50 jornaleros, pues 50 jornaleros se van a quedar sin trabajo, y esto es cierto. Lo siguiente es que esos 50 jornaleros van a aprovecharse de la productividad que ha ejercido ese tractor y de la riqueza que ha creado y se colocarán en otros sitios. ¿En dónde? Pues no lo sabemos. Mis 3 hijos ahora mismo trabajan en cosas que hace 20 años yo ni siquiera sabía que existían, porque una es influencer, otro es experto en ciberseguridad. ¿Influencer de qué? Influencer de moda y estilo de vida. Tiene qué interesante. 130.000 seguidores en Instagram, María Jesús Garnica se llama. Anda, la Y voy a seguir. sí. Y otro hijo mío que trabaja en Washington, en la sede central de Amazon precisamente, es experto en ciberseguridad, es Teleco, y el tercero en centros automatizados de atención de clientes, CRMs, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿en dónde va a trabajar toda esta gente dentro de 20 años? No tengo ni idea, porque no se han creado todavía esos empleos, ¿no? Hombre, algunos sí, me imagino que habrá muchos más monitores de aeróbic y de gimnasia y de pilates, y habrá mucho más expertos en gastronomía, en chefs. Los oficios, fontaneros, carpinteros... Pues esto tampoco lo sé, Pedro, porque, o sea, yo tengo la casa llena de pequeños robots que hacen cosas. A mi esposa María Jesús le encanta eso. Tenemos uno en la piscina que nos la limpia, tenemos otro que nos hace los espejos y los cristales y que además se pega como una ventosa y está todo el rato limpiando cristales. Evidentemente tenemos por el suelo una que yo le llamo rumba, pero ahora se llama de otra manera, Elephant, y que ella misma cuando acaba dice: me voy a cargar, que estoy descargada, y se va a su sitio, se carga. Lo que se ha producido es, y yo creo que es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que hay una transformación de las capacidades y de los conocimientos. El problema es, a la velocidad que actualmente es necesaria esa transformación, cuántos se quedan fuera en ese proceso de transformación. Ese es el gran problema que tenemos. Eso lo he vivido muchísimo en el sector financiero. Yo conocí el comienzo de la computación en el sector financiero, las primeras pantallas, y había muchos que ni las miraban, eso no es para mí. Y claro, seguían con su bolígrafo y sus notas, ¿no? Ese salto ha llegado hoy a que en este momento tenemos sistemas y aplicaciones que hacen una inmensidad de trabajo, por ejemplo, en todo lo que son relaciones comerciales. La información que se adquiere hoy con los sistemas y aplicaciones existentes, no solamente en el sector financiero, en todo lo que sea comercialización, eso antes teníamos que hacerlo a mano. Lo comentabas antes. Y esto es una transformación de apenas 25 años. No hay más en este lapso de tiempo. Un elemento clave es lo que dices, ¿no? Es decir, la resistencia de los trabajadores Esa es a una cambiar parte. su forma de trabajo acostumbrados a unas rutinas determinadas. Eso es un tema no solamente en la empresa privada, sino especialmente además en la administración pública. No quieren cambiar y la realidad les va a obligar a cambiar, no hay más remedio. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa y les voy a meter ahí un viraje completo de las últimas horas. A ver, muy comentada la decisión de Burhan, el nuevo premier británico, bajada de los impuestos a los bares del 20%. Había mucho miedo por las políticas que va a aplicar, pero claro, dice, a ver, es una señal nacional, es un sector clave, así que bajada de impuestos, por si quieren ir por ahí. Los nuevos aranceles de Donald Trump y sus cosas, y luego la amenaza de un ataque masivo, petróleo a $100 y miedo a nuevas subidas de tipos de interés. La escenificación con Fori y Yeli de ensamblaje en Almusajes y aclarando que los chinos no van a venir como mano de obra de los chinos. La entrevista de Zapatero en Televisión Española
Y los billetitos, que los billetitos nuevos de euro, que tenemos la versión flores animales, ¿no? Y la versión personajes de nuestra cultura, de nuestra ciencia, ¿no? Personajes europeos emblemáticos. ¿Dónde coge el guante usted? A ver. No, a ver, en el diseño de los billetes hay algo muy importante. Nos podemos quedar con las apariencias, pero lo importante es la tecnología que se aplica a los mismos. Sobre todo lo que se refiere a seguridad en los billetes. Ese es el coste real de los billetes, ese es el gran problema. Teníamos un problema con los billetes de 500, y es que era mayor el coste de las implementaciones de seguridad que el propio valor nominal del billete, y eso pues es una circunstancia. Eso va a pasar también con el billete de 200. Al final, los costes de seguridad del desarrollo de los billetes es superior al valor nominal, y finalmente pues yo creo que será otro billete que terminará desapareciendo, ¿no? Aparte de las razones de la utilización del mismo por diferentes sectores. Pero es curioso, nos quedamos mucho con la apariencia, pero todos los sistemas de seguridad que lleva un billete es un desarrollo tecnológico de altísima tecnología y cada vez más costoso. Y eso también está llevando, pues hay otro factor importante por parte del Banco Central Europeo, que es la reducción del número final de masa monetaria. Es decir, se va reduciendo paulatinamente la cantidad de billetes físicos existentes en el mercado. O sea, esto es algo que la sociedad no se da cuenta, pero estamos hablando de una reducción anual de casi un 10% de la masa física de billetes. Y ahí en todo caso, José Ignacio, o sea, yo creo que un billete de banco, o sea, tiene que tener algo de solemnidad. O sea, ahí está la fase del diseño, ¿no? Woody Allen dice, no se fíe usted de ningún billete que lleve impreso un pez. Entonces yo creo que todo esto es para los pajaritos, las flores, la mariposa, está muy bien. El abejarruco. Pero, o sea, yo creo que sería mejor que un billete de eso, de 100 euros o de 50 euros o lo que sea, pues lleve, pues no sé, la efigie de Shakespeare o la de Cervantes o la del emperador, no sé qué. No, de Shakespeare no, pero que es británico. inspire cierta solemnidad. Estaría fuera, traíamos una batalla. O sea, ya fíjate, cuando salió el euro, yo creo que fue un error no imprimir billetes de 1 euro. El más pequeño, como sabéis, es de 5 euros. En Estados Unidos siempre se mantuvo el billete de dólar, que con $1 en Estados Unidos no haces nada, pero claro, o sea, que la gente note en un papel que tiene $1, pues también tenía una importancia simbólica, ¿no? Y yo creo que de esto han prescindido en parte las autoridades monetarias europeas, y creo que no se debe prescindir. Entonces, si a mí me pero hay preguntaran billetes de todo, ¿eh? cómo tienen que ser los nuevos billetes de euro, el mínimo pues, es de oiga, 5. pues ponga usted a El mínimo es de Shakespeare, ponga 5. usted a No, Cervantes, pero ponga digo- usted a Molière, no sé. No, pero quiero decir a Carlos I. que se puede votar, ¿Eh? que hay una encuesta y que hay... creo que tenemos para el canal de YouTube de Capital Radio fotos que sacaba antes Guillermo Luna sobre personas... Sí, se puede elegir. Sí, Coño. sí. A mí fíjese usted que está, yo creo que está muy bien apuntado el asunto de los personajes frente a las flores, ¿no? Claro, la solemnidad, claro. Pero claro, no nos consultan sobre si queremos un euro digital. Nos consultan sobre el diseño, pero no nos consultan sobre si queremos un euro digital. Yo creo que ahí hay todavía una batalla, tanto de concepción del propio euro digital, de utilización, de consecuencias. O sea, ahí estamos todavía en una batalla, si se quiere, desde el punto de vista de los responsables, tanto del Banco Central Europeo como los políticos, pero hay miedo a las consecuencias, es decir, cómo se va a implementar, qué efecto va a tener en la economía, cómo se va a desarrollar. Yo creo que todavía hay muchas dudas, y eso acaba por no decidir su lanzamiento final. Y un elemento adicional, ¿qué pasa cuando ocurren situaciones como el apagón del año pasado, por ejemplo? Es decir, en que las tecnologías no funcionan y tienes que hacer pagos. Si la moneda física sí te lo permite, sin embargo, pues la tarjeta o el teléfono o el móvil no te lo va a permitir. Entonces, Sí, eso- es un tema de concepción que decías antes. Y eso añade, Pedro, el asunto de que la desaparición del dinero físico, o sea, una cosa que se reduzca, porque mucha gente ya pagamos con tarjeta y todo eso, pero otra cosa es que se desaparezca el dinero físico, porque entonces lo que tienes es lo que se llama un exceso de trazabilidad.
me explico. O sea, yo puedo estar a las 4 de la mañana tomándome una copa en un bar de mala nota. Y si pago con un Qué billete, pues, y si pago con un billete, pues queda en mi intimidad dónde estaba y a qué hora. En cambio, si pago porque no hay dinero físico, con un instrumento de pago, con una tarjeta, queda dónde estaba, a qué Eso hora siempre entré, y cuando o sea, que no Gonzalo haya sabía. desactivado en su teléfono el rastreo, porque por defecto tenemos encendidos en los teléfonos el rastreo de dónde estamos. Yo no lo tengo. yo no lo tengo. Yo siempre que Google quiere saber, yo no, le doy, pumba, no. Pero bueno, quiero decir que yo creo que existe un derecho de las personas a vivir, digamos, con un nivel de privacidad que luego el Estado dice, no, sí, yo lo sé de ti, pero no te preocupes que no lo voy a contar. Yo digo, pues no me preocupo porque al final usted lo acaba contando. La Inspección de Hacienda acaba contando las cosas de los enemigos políticos del gobierno y el Ministerio del Interior y todos los organismos de control. Todo se sabe, ¿no? Bueno, o pero sea, quien primero sabe, antes que nadie, quien primero tiene esa información es un banco. Lo digo porque antes de que lo tenga Hacienda lo tiene el banco. Bueno, pues yo estoy hablando de aquellos comportamientos o aquellas áreas. Pero usted digamos, si quiere me entiende, de que privacidad. primero es el sector privado el que acceda a los datos porque la tecnología es privada y luego ya lo público lo usa. Sí, pero, o sea, que lo que quiero decir es que no hay que ponérselo fácil. Entonces, bueno, pues al final el dinero físico es dinero al portador y la parte buena es esa, que yo utilizo ese dinero de manera que no deja rastro que estoy haciendo, porque evidentemente sin hacer ninguna ilegalidad, o sea, nadie tiene derecho a saber, pues insisto, si estoy en ¿Dónde estamos cada uno, a qué hora, ni claro, control? ¿no? claro. Pero usted es consciente que estamos rodeados de cámaras. Claro, por supuesto, y eso, y de posibilidades. Vamos a una gasolinera de y hay una ubicarte. cámara. Claro, sí. En Madrid entras, por ejemplo, en la plaza que está muy cerquita de los estudios centrales de Capital Radio, del 2 de mayo, hubo mucha polémica con el vecindario, está llena de cámaras. Es decir, yo voy con mis hijos y me están grabando. Aunque luego no lo usen. Mira, yo era consejero de decir una que- compañía de vales de comida, que son todas francesas. Y entonces hubo un momento en el que la transición era de los talonarios de vales de comida que tenían un valor de 8, 4 euros o por ahí, a la tarjeta. Y entonces los empleados, no los de estas empresas, sino los clientes, las empresas clientes, muchos preferían el vale de comida y no querían la tarjeta, porque al final la tarjeta era que dejaba rastro de a qué hora estabas pagando, en qué restaurante. Y en cambio con el vale de comida no. Aquello fue un problema, ¿eh? Yo no sale doy fe que- de ello. Pues a mí fíjese usted que me ¿Qué parece restaurante? que me Claro. parece bien porque gracias a los vales de comida estas empresas y los trabajadores tienen desgravaciones fiscales. Es decir, eso va a cuenta de los impuestos de todos nosotros. Y yo he visto muchos compañeros míos, amigos, donde el fin de semana cuando quedábamos a cenar el sábado, ellos pagaban con los vales de comida. Sí, El vale de comida con desgravación fiscal no está hecho como ventaja laboral Sí, pero- para pagar un sábado por pero la fíjate noche. que eso significa que si, por ejemplo, un trabajador que tiene derecho a vales de comida de lunes a viernes y no se los gasta, y dice, bueno, se lo gasta todo en comer con la esposa el sábado. Pero es que no está hecho para eso porque tiene una ventaja fiscal. Sí, pero en todos los casos a la empresa, cliente que le ha dado el vale de comida le da lo mismo, porque este trabajador... Sí, de pero lunes a la viernes rebaja se tendrá fiscal que va a traer- cuenta de los impuestos de todos, Gonzalo. No. Sí, Porque sí. el trabajador prescinde, no es además de... prescindirá de comer con el vale de comida de lunes a viernes y entonces tendrá que traerse su bocadillo, su tupper En fin, o pagar de su ¿con qué bolsillo. acabamos? A ver, Pedro. Bueno, el tema de euro digital me parece interesante. Otra cuestión también que no hemos comentado y es si se impone euro digital y se elimina dinero físico, no puedas provocar un mercado negro. Porque la gente va a seguir a lo mejor pagando a través del dinero físico fuera de los cauces normales, lo cual también es un problema. Es decir, por ejemplo, lo vimos en su momento, por hacer una comparación histórica con la ley seca, cuando se prohibió el consumo de alcohol y luego al mismo tiempo se provocaba un mercado negro y al final hubo que legalizarlo igualmente, ¿no? Entonces, el tema del dinero también tiene, yo creo, esa vertiente que no sea, como se ha dicho antes, no sea pensado bien y está todavía como en mantillas, ¿no? Exactamente. Yo creo que las consecuencias es lo que se está evaluando ahora mismo. La Unión Europea no se quiere quedar detrás,
pero no acaba de dar el paso porque las consecuencias son las que aún se están evaluando, ¿no? A mí me parece interesante que podamos votar sobre Pero el yo creo que diseño lo de los veremos, lo billetes, pero veremos. no podamos votar sobre si tenemos o no tenemos euro digital, ¿no? Es decir, nos quedamos de los votos de la apariencia, pero no del meollo de la cuestión, que es, y el día que tengamos un euro digital, ahí el control puede ser total y absoluto, aunque no se haga, pero podría, ¿no? No, se podría, claro que se Claro que podría. se podría. Eso es una de las grandes cuestiones Claro, también, ¿eh? pues por eso. No han dicho nada de los incendios, que acabe la cosa bien, porque teníamos un debate en la redacción cuando hay incendios en Zamora o en Ávila o en Burgos o en Guadalajara, no los comentamos en una emisora económica, pero cuando están cerca de Madrid, como está cerca de Madrid, entonces sí que los comentamos, ¿no? Pero hay muchas personas desalojadas y la verdad es que... El de San Martín de Valdeiglesias parece que está producido por un coche eléctrico. Sí, eso- Que de Ese pronto incendio, ha sí. entrado... Hay imágenes, hay imágenes de ello. Pero En ha torno sido- a 2 kilómetros ¿Ha sido un aproximadamente de San accidente o Martín. entrada en combustión? No, ha sido un coche que según circulaba ha empezado a incendiarse y hay imágenes del mismo. Por ello, porque estamos controlados Porque estamos realmente por las controlados. imágenes. Claro. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 24 de julio de 2026, la última gran tertulia de la economía de la temporada, porque el lunes que viene empieza la programación de verano en Capital Radio y volvemos ya el 31 de agosto. Gonzalo Garnica, muchas gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, José Ignacio Gutiérrez. Cuídese. Un placer. Disfrute también el verano usted y Pedro Fernández Hernández, profesor de IEB, gracias por estrenarse con nosotros. Bueno, Cuando quiera, muchísimas- esta es su casa. Muchísimas gracias. Vamos a los mercados.